De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Conservatorio de Música, Universidad Mayor, presenta Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, y yo voy caminando, queridos y queridas radiovidentes, hacia mi jardín, también al jardín de ustedes, un jardín que está abierto, es un jardín muy sencillo, pero es finalmente el domicilio, el centro al que yo retorno. Todos nosotros a esta hora, la mayoría de nosotros estamos retornando a nuestro centro. Y hoy día es un día, para mí, tremendamente especial. Hoy, 4 de diciembre, pero en el año 1875, nacía en la ciudad de Praga un poeta que de alguna manera iba a transformar la historia de la poesía no solo en lengua alemana, sino del mundo. Uno de los poetas fundamentales del siglo XX. No solo un poeta, yo diría que es alguien que vivió, que encarnó la poesía en su propia vida, le dedicó completamente la vida a la poesía y además es un pensador. Su poesía es canto, pero también pensamiento. Es toda una reflexión sobre el destino humano, quiénes somos, cuál es el sentido del amor, el sentido del dolor. Rainer Maria Rilke está hoy día de cumpleaños y por lo tanto yo haré una celebración aunque sea privada. Muchas veces olvidamos a los poetas y Rainer Maria Rilke no era alguien preocupado por la fama, al contrario, consideraba la fama probablemente un estorbo. Y sin embargo, los poetas son fundamentales, son los que cuidan el lenguaje de la tribu, los que sostienen la palabra en medio de la noche y las tinieblas. Y sin poesía probablemente el mundo se vendría abajo, se haría pedazos. La poesía es fundamental desde el origen en la historia de la humanidad. Y por eso que cuando hay cumpleaños de poetas tan importantes, yo en mi jardín los celebro y le pedí a Otto Dörr, traductor de la poesía de Rilke, en unas magníficas ediciones editadas por la editorial universitaria, Las Elegías del Duino, Los Sonetos de Orfeo, además de un libro sobre la palabra y la música y que tiene que ver con la poesía de Rilke en las ediciones Diego Portales. Y mientras voy caminando hacia mi jardín, llevo en mis manos un bello ejemplar de unas cartas que Rilke mandó desde un jardín. Y esta, por ejemplo, la primera carta está fechada en Château de Museau-sur-Cère el 11 de junio de 1924. Él le escribe a una mujer, Rilke tuvo muchas amigas mujeres y protectoras, y dice Rilke: la naturaleza es la que produce con mayor simplicidad, porque a pesar de todo, está todavía más al abrigo de nuestros descubrimientos y de nuestra curiosidad, que la persigue sin alcanzarla en su inagotable secreto. Eso me recuerda el aforismo de Heráclito, donde dice: la naturaleza ama ocultarse. Rilke está diciendo algo parecido, ¿no? Y le envío, dice Rilke, algunas muestras de lo mejor que mi jardín ofrece ahora. Casi todos los días paso unos momentos entre mis rosas, combatiendo por ellas, cuyas espinas no son de ninguna utilidad contra sus más terribles enemigos. Hubo siempre, dice Rilke, tantos peligros, tantas hostilidades absurdas, tantas amenazas de enfermedad en cada jardín. Es que los jardines de antaño, con sus flores sencillas y piadosas, no estaban menos amenazados antes de que la química se metiera en ellos. Bueno, yo en eso coincido completamente con Rilke. Yo me vuelvo loco cuando siento el ruido de unas máquinas que comienzan a echar químicos en los jardines, veneno, y sé que ahí se está produciendo un verdadero genocidio de plantas, de bichos. Exageramos nosotros en un mundo sobretecnificado en la manera como cultivamos los jardines. A mí me gustan los jardines igual que Rilke, agrestes, con flores sencillas y piadosas. Y Rilke dice y se lamenta: el mío a veces más parece un hospital de flores que un jardín, dice Rainer Maria Rilke. Y luego, bueno, hay cantos, hay poemas, hay versos de Rilke que hablan de flores, hablan de poesía, del mundo del jardín. La verja del jardín está abierta, eso significa que probablemente
Otto llegó y justamente ahí está Otto Dörr sentado debajo del quillay mirando mi jardín. Hola Otto, qué gusto de tenerte aquí en mi jardín de nuevo. Hola Cristian, gusto saludarte y gracias por invitarme a este maravilloso programa. Otto, hoy día un día me imagino para ti tremendamente especial. Quizás seamos los únicos en esta ciudad, no sé si en el mundo, pero digo los únicos aquí en Chile, que estemos celebrando hoy el cumpleaños de Rainer Maria Rilke. Y quería preguntarte qué es lo que sientes hoy día, en este día 4 de diciembre, recordando el nacimiento de Rainer Maria Rilke. ¿Qué es lo primero que te nace decir? Agradecimiento. Agradecimiento por el hecho que haya existido este hombre. Rilke ha sido para mí un guía, ha sido un compañero, un amigo. Es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, y también es un desafío permanente, porque está en la profundidad su pensamiento que nunca termino de comprenderlo, de llegar al fondo. Desde hace unos 10 años doy un curso sobre la poesía de Rilke, fundamentalmente de los sonetos Orfeo y de las elegías del Duino, y tengo que revisar una y otra vez la poesía y cómo interpretarla, cómo conocerla. Nunca me ha aburrido jamás, siempre se me ocurre alguna cosa nueva en cada curso, pero siempre me doy cuenta que no he llegado largamente al final en su comprensión, me sobrepasa infinitamente. Entonces, como digo, es un guía, es un compañero, es un profeta, es un misterio, es todo. O sea, tú le estás enseñando Rilke a las nuevas generaciones. Ahora, ¿cómo llega Rilke a los millennials, a estas jóvenes generaciones que están más conectadas con el mundo técnico, un mundo técnico del cual ya Rilke fue bastante profético en rechazar la manera invasiva que iba a tener sobre nuestras vidas? Quiero recordarte, y eso tú lo sabes muy bien, un texto que fíjate tú que cita nuestro poeta Jorge Tellier en el prólogo de su libro Para Ángeles y Gorriones. Él cita un texto de Rilke en que dice: para nuestros abuelos, una torre familiar, una morada, una fuente, hasta su propia vestimenta, su manto, eran aún infinitamente más familiares. Cada cosa era un arca en la cual hallaban lo humano y agregaban su ahorro de humano. He aquí que hacia nosotros se precipitan llegadas de Estados Unidos cosas vacías, indiferentes, apariencias de cosas, trampas de vida. Una morada en la acepción norteamericana, una manzana americana o una viña americana no tienen nada en común con la morada, el fruto, el racimo, en los cuales había penetrado la esperanza y la meditación de nuestros abuelos. Las cosas dotadas de vida, las cosas vividas, las cosas admitidas en nuestra confianza, están en su declinación y ya no pueden ser reemplazadas, dice Rilke. Somos tal vez los últimos que conocieron estas cosas. Sobre nosotros descansa la responsabilidad de conservar no solamente su recuerdo, sino su valor humano y laico. Rilke era muy crítico del mundo técnico y del mundo moderno. ¿Por qué? Cuéntanos un poco esa dimensión de Rilke, Otto. Mira, es una típica premonición en sus sonetos. Hay 4 sonetos dedicados al tema de la técnica. De hecho, yo escribí un artículo que se publicó en una revista científica de ciencias sociales con este tema, se llama el tema de la técnica en Rainer Maria Rilke. Es impresionante cómo él se adelanta a lo que 30 años después va a desarrollar extraordinariamente Martin Heidegger en la pregunta por la técnica, ¿no? que ha sido muy comentada en Chile por nuestro amigo el filósofo Jorge Acevedo. Rilke, en un momento en que todo era optimismo, antes todavía del principio de la incertidumbre que planteara Heisenberg el año 27. En la física. En la física, que le hizo merecer el premio Nobel del año 28, y que fue el primer momento en que la seguridad, el optimismo, el progreso se empieza a temblar. Antes de eso, 5 años antes, Rilke plantea los peligros que significa la técnica, o que va a significar para el hombre. Él se adelanta incluso a las centrales
eléctricas, a las centrales atómicas, a la amenaza de los aviones, de la contaminación. Todo lo predice este hombre en el año 22. Cuando escribe los sonetos de Orfeo, que tú sabes que los escribió en 2 semanas. Es un caso impresionante de inspiración total. Son 55 sonetos escritos en el más bello idioma imaginable, cumpliendo con las reglas del soneto, que son muy rigurosas, a la Lope de Vega, digamos, y diciendo en cada uno de ellos una cosa más bella y profunda que la otra. Ahora podríamos ver uno de los sonetos dedicados al número 18, la primera parte, pon tú. Un soneto dedicado a la técnica, lo voy a buscar acá. Bueno, tengo aquí conmigo la edición, al que le interese leer la traducción de Otto Dörr, que es una magnífica, además que son traducciones que vienen con comentarios que ayudan a acercarse a un poeta que al comienzo puede parecer hermético alguno, pero que en realidad parece más que hermético, es que es demasiado luminoso. Es decir, uno se encuentra con una luz tan cegadora, se enceguece, ¿no? Claro. ¿El 18 dijiste tú? El 18... ¿El que habla de la bailarina? No, el 18 de la primera parte. Verdad que tiene 2 partes aquí. Ya, vamos entonces al 18 de la primera. La edición chilena está agotada hace muchos años y no la han reeditado, no sé por qué. Se puede encontrar en la edición española, la Visor. Perfecto. Hay una edición española con tus traducciones. Entonces, el 18 lo leo. Escucha, Señor, a lo nuevo resonar y temblar, a ensalzarlo vienen los heraldos. Verdad es que ningún oído está del estrépito a salvo, pero el mundo de la máquina quiere ser alabado ahora. Mira la máquina, cómo se revuelca y se venga, cómo nos deforma y agobia. Pero aunque tenga de nosotros la fuerza, que ella sin pasión sirva y funcione, dice Rainer Maria Rilke. Bueno. Y hay otro más impresionante aún, que es porque ahí da una esperanza en el otro que yo te voy a indicar después. Pero están en los sonetos, ¿no? En los sonetos. Sí. Pero fíjate que quiero partir esta celebración haciendo... Yo sé que hay un poema que a ti te fascina de Rilke, que te encanta, y que tiene que ver con uno de los temas de su poesía, que es Canción de Amor. Y yo te pediría que tú la pudieras leer en el alemán para escuchar la música, y luego la podemos leer en español. Y yo tengo un tocadisco acá, un tocadisco ochentero, como tú verás, en mi jardín. Y a pesar de que Rilke al comienzo parecía que tuvo una relación, no sé si conflictiva con la música, él dice por ahí en una parte, la música es como una cárcel en cuyo interior el alma se va volviendo lenta y acaba destruida. Pareciera que para el primer Rilke la música se define en contraposición al silencio, pero luego va a ir encontrándose con experiencias musicales, y lo hermoso tal vez podría ser escuchar este poema en alemán, Canción de Amor, y luego poder escuchar un fragmento de la Misa Solemnis de Beethoven, que tengo entendido que a Rilke lo estremecía o lo estremeció. Ahí está entonces esta Canción de Amor. Otto Dörr la va a leer directamente del alemán, y luego leeremos la versión en español, y vamos a comenzar así la celebración del cumpleaños del poeta Rainer Maria Rilke, que nacía hoy un 4 de diciembre de 1875. Wie soll ich meine Seele halten, da sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendetwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus 2 Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welche Geige hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied. Suena precioso. Hay tanta gente que le dice que duro y fuerte el alemán. Yo creo que el alemán es un idioma musical, poético, impresionante. El alemán de Hölderlin, el alemán de Rilke, el alemán de Goethe, etc. Y en la versión en español, y mientras yo voy colocando ya el tocadisco con la música de esta misa de Bach, de Beethoven, que tanto emocionaba a Rilke. ¿Cómo poder retener mi alma para que no roce la tuya?
¿Cómo poder elevarla por encima de ti hacia las otras cosas? Ay, cómo quisiera yo instalarla en un sitio perdido en la oscuridad, allí en un lugar ajeno y silencioso, donde no tenga ella que temblar cada vez que tus entrañas tiemblan. Porque todo lo que nos toca a ti y a mí nos une de inmediato como el arco del violín, que de 2 cuerdas saca una sola nota. ¿A qué instrumento estamos siendo atados? ¿Y qué violinista nos tiene entre sus manos? Oh, dulce canción. Hoy día, un 4 de diciembre de 1875, nacía el poeta Rainer Maria Rilke. Tal vez sería interesante, Otto, tú que conoces tan bien la vida y la obra de Rilke, contar un poco cómo fue su infancia, la relación con sus padres. Hay algunos testimonios, hay cartas, hay textos. La relación con la madre. Muy compleja. Muy compleja. ¿Cómo alguien con una historia, con un origen tan difícil y tan herido tal vez, va de a poco metamorfoseándose y a través de la poesía sanándose tal vez, llegando hacia adelante su destino, Otto? Mira, lo primero que hay que decir que nace en Praga por casualidad. El padre era alemán y la madre también. Y el padre era militar y había estado en el ejército en Trieste delegado, y ahí se enamoró de la señora de un mayor que él, en jerarquía, y eso le significó que fuera despedido. Era muy enamorado del padre. Y entonces el hermano le consiguió un puesto, un cargo en los ferrocarriles en Praga. Y ahí nació Rilke. Los padres se llevaban muy mal entre ellos. Además, estaban marcados por la muerte de una hermana que nació antes que él. La madre, tan afectada con esto, cuando nace Rilke, lo viste de mujer durante Qué tremendo 7 años. Qué brutal. 7 años. Qué brutal. Para él fue una afrenta tremenda. Y luego a los 9 años lo abandona. Ella era una mujer muy superficial, muy amante de las cosas vanas, y le interesaba mucho la corte en Viena, y tenía amistades en la alta nobleza. Y entonces termina viéndose a vivir a Viena y deja al niño de 9 años solo con su padre. O sea, amante de la vida social y la farándula, diríamos hoy día. Él escribe, Rilke, a Lou Andrés Salomé, desde Roma, el 15 de abril del 1904. Dice: mi madre ha venido a Roma y está todavía aquí. La veo solo en contadas ocasiones, pero ya saben, cada vez que me encuentro con ella es como una especie de recaída. Cada vez que tengo que ver a esta mujer extraviada, irreal, sin vínculo que la una a nada, que no sabe envejecer, siento como ya desde niño he intentado huir de ella. Es impresionante. Partir desde esa relación tan complicada, dolorosa, de esta ausencia de madre en adelante. ¿Qué es lo que tú dirías que es, cómo se va haciendo el destino de Rilke? ¿Cómo Rilke se salva del abismo? Porque obviamente que con estos antecedentes una persona así estaba condenada a la depresión. Tú eres psiquiatra además y conoces las historias de la... O sea, estaba condenado al abismo Rilke desde el punto de vista psíquico. Absolutamente. Y cuanto más que el padre, no haya nada mejor que ponerlo en la escuela militar a los 11 años. ¡Oh, qué brutal! 11 años, y estuvo 5 años. En el ejército prusiano, ¿no? En el ejército austrohúngaro. Austrohúngaro, claro. Y para él también otra cosa terrible. Y lo eliminaron al final por
fragilidad física porque era demasiado débil físicamente. Y si no, habría seguido mucho tiempo. Años más tarde, cuando ya era famoso como poeta, un general que había sido su capitán en esa época le escribe una carta muy amable diciéndole: mira, recuérdese usted que yo fui su jefe. Y él le contesta una cosa muy, muy dura, haciendo recuerdo de esos años terribles que pasó. Bueno, entonces vuelve al final a Praga, donde su padre, y ahí entonces se prepara para el bachillerato, que es muy difícil en el mundo alemán. No todos llegan como acá en Chile a dar la prueba de aptitud, como se llame. Y se prepara un tiempo y sale bien, y entonces quiere entrar a la universidad, y ahí entonces viene otra afrenta, porque el tío, que tenía el dinero, el hermano del padre, le dice: mira, yo te dejo estudiar siempre que entres a estudiar Derecho. Y cosa que entró y no le gustó, y a los 6 meses se retiró. Y después, al año siguiente, lo obligan a estudiar Economía. Qué brutal. Bueno, esa historia me parece ya conocida, a veces la viste y escuchado muchas veces, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo es? Que es una historia que uno ya ve en todas partes. Padres que obligan a los hijos a estudiar carreras que no tienen nada que ver con su espíritu. Y aquí, eso en Rilke es muy fuerte. Hay que decir algo, Otto. Hay una mujer que me parece a mí que es la que salva a Rilke, la que lo arma. Y esa mujer... A ver, él tuvo relaciones, digamos, no sé cómo decirlas, complicadas o difíciles al comienzo con las mujeres, tú me lo dirás, pero al mismo tiempo una gran atracción y una búsqueda, un anhelo terrible, a lo mejor la búsqueda de la madre perdida en las mujeres. Lu Andrea von Salomé. Lu Andrea Salomé, sí. Me gustaría que dijeras quién es ella y que pudiéramos ver de qué manera ella de alguna manera lo salva, ¿no? Sí. Bueno, al final él logra, a través de su prima hermana, que convence al tío que le dé una renta y para irse a estudiar lo que él quiere. Se va a estudiar a München, Alemania, se va a estudiar filosofía, historia del arte y literatura. Y ahí conoce a Lu Andrea Salomé. Luis se llamaba, pero le dicen, todo el mundo le dice Lu Andrea Salomé, que era una mujer casada, pero que no tenía muchos prejuicios, y a poco andar se transforman en amantes. Estuvieron juntos 4 años y fue para él absolutamente la salvación. Hay un intercambio de cartas entre ellos que es absolutamente maravillosa. Parece que Rilke escribía muchas cartas y contestaba muchas cartas, ¿no? Muchísimas cartas. O sea, casi como que el género epistolar uno podría decir que es parte de su obra. Yo creo que en el otro libro, ahí tengo, yo creo que vale la pena leer ese breve, son 4 líneas de que él le escribe a ella y ella le contesta. ¿En el soneto Orfeo? No, en el libro La palabra y la música. En La palabra y la música. Y mientras tú buscas eso, estamos aquí con Otto Dörr en el jardín, celebrando a este poeta gigante, a este pensador del siglo XX que fue Rainer Maria Rilke, que nació en un día como hoy, pero en el año 1875. Hay un texto que parece que está dedicado a Lu von Salomé en el libro de Horas de Rilke, que él dice: si mis ojos apagas, puedo verte; si mis ojos tapas, puedo oírte; y aún sin pies puedo ir hacia ti, y puedo conjurarte aún sin boca, y con mi corazón, como si mano fuera, te abrazaré si me cortas los brazos; si para los latidos de mi pecho, latirá mi cerebro; si prendes fuego a este, te llevaré en mi sangre, dice Rainer Maria Rilke, al parecer sobre Lu von Salomé. Este es un trozo de una carta de él a ella, y luego te respondo, te digo que ella le contesta. Dice él: la experiencia nueva que recogí entonces, y en 100 lugares, ya habían terminado los dos, se desprendía a la vez de la realidad que eras tú. Nunca, en mis tímidos tanteos, había sentido tanto lo existente, había creído tanto en lo presente, ni había intuido tanto lo inminente. Tú eras lo contrario de la duda, y me dabas testimonio de que todo lo que tocas, lo que alcanzas y lo que miras es, subrayado. ¡Qué bello! El mundo perdió para mí su carácter nebuloso, ese fluido hacerse y deshacerse que era el tono y la pobreza de mis primeros versos. Contigo las cosas eran,
Los animales se diferenciaban, las flores vivían, aprendí la sencillez, aprendí lenta y penosamente lo sencillo que es todo, y maduré hablando de cosas sencillas. Y todo esto ocurrió porque te encontré a ti justo cuando corría por vez primera el peligro de entregarme a lo abstracto, a la locura. Y justamente, Otto, hay un artículo que tú escribiste estupendo en la Gaceta de Psiquiatría Universitaria, antes de ir a la pausa de esta celebración que estamos haciendo aquí a Rainer Maria Rilke en este jardín, en el que, a propósito del suicidio de un poeta, él escribe una dedicatoria de un ejemplar de los cuadernos de Malte, y es un poema a un amigo de él, está escrito en el año 1924, y habla sobre, bueno, este abismo y esta peligrosidad en la que está parada la existencia humana, ¿no? Él había dicho, y tú lo citas aquí también, que el peligro, la total y pura peligrosidad del mundo, se transforma en protección en la misma medida en que tú la experimentas. En este mundo nuestro en que estamos buscando siempre la seguridad, nos llaman mucho para ofrecernos muchos seguros, se habla de políticas de cero riesgo. Resulta que Rilke nos descubre que la vida es puro abismo. Puro riesgo. Puro riesgo. Y dice, así como la naturaleza abandona a los seres al riesgo de su oscuro deseo y no protege a ninguno, ni en el suelo ni en las ramas, así nosotros tampoco somos muy queridos por el fundamento de nuestro ser. Él nos arriesga, o sea, nuestro propio ser nos coloca en el riesgo. O sea, es impresionante, ¿no? Solo que nosotros, a diferencia de la planta y el animal, caminamos con este riesgo, lo queremos y a veces somos más arriesgados que la vida misma. Mira, yo cuando leí este artículo para mí fue como un giro copernicano, es decir, aprender a querer el riesgo. Vivimos aterrados, la vida es dura, la finitud, la enfermedad, y de repente se levanta este hombre tan frágil, Rilke, y te dice eso, y termina con este verso memorable, porque lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar desamparado. ¿Qué te parece? Eso, a ver, brevemente, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué pensamiento hay detrás de estos versos notables de Rainer Maria Rilke? Mientras piensas en eso, yo quiero decir que este programa se emite gracias al auspicio del Conservatorio de Música Universidad Mayor. Si quieres estudiar música, y estúdialo, haz lo contrario de lo que hizo el papá de Rilke y el tío que lo obligaron a estudiar carreras que no querían estudiar. Si quieres estudiar música, anda al proceso de admisión 2019 entre el 7 y 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Para más información ingresa a conservatorio.umayor.cl, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Entonces, Otto Dörr, psiquiatra, traductor de poesía. Bueno, poeta de alma es Otto Dörr, ¿para qué estamos con cuentos? Hay un poeta escondido en Otto Dörr, además de un pensador, es uno de los humanistas más potentes que tenemos en Chile, y que nos deja este verso que nos deja temblando, porque lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar desamparados, Otto. A ver. Mira, Rilke amaba mucho las paradojas, ¿no? Y esa es una paradoja absoluta, ¿no? Ahora, una paradoja que, como somos paradojas los seres humanos en todo sentido, desde el momento que tenemos conciencia del tiempo y de la muerte y sin embargo vocación de eternidad. Nadie puede imaginarse no existiendo. Cuando la gente que está enferma o que está media deprimida dice yo quiero descansar. Dice, yo quiero descansar, ¿vale? Sí. Claro. Es decir, quiero una vida en la cual me sienta descansando, pero yo existiendo. Así, no hay ninguna posibilidad de imaginarse uno a sí mismo no existiendo. Entonces, ya la primera paradoja del ser humano es esa, que sabemos que nos vamos a morir porque el otro se muere, pero nosotros todos, cada uno, tenemos esta vocación de eternidad. Entonces, Rilke nos asoma aquí a esta otra paradoja tremendo, de que está en nuestro desamparo, desde que nacemos desamparados, a diferencia de los animales, y morimos desamparados y vivimos la enfermedad y el destino, los golpes del destino. Está en nuestro desamparo que nos constituye en la esencia de ese desamparo. Somos desamparo. Somos desamparo puro en el fondo. Y asumirlo y aceptarlo. Y eso es lo que nos cobija, lo que nos abriga. Qué curioso. Eso es lo que nos hace ser humanos finalmente. Y
Pero siempre estamos escapándole, como dicen en el campo, echándole el poto para las moras, dirían en la sabiduría campesina. Rilke no le gustó, y con eso vamos a ir a la pausa, no le gustaba que sus canciones o sus poemas fueran convertidos en canciones, con la excepción de Ernst Krenek, para el cual redactó 3 piezas, cuyas partituras Rilke parece que pudo ver en su lecho final, y con la música O Lacrimosa de Ernst Krenek nos vamos a pausa. Estamos celebrando el cumpleaños de Rainer Maria Rilke aquí con Otto Dörr en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Christian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor. Aunque también cambia rápido el mundo como formas de nubes, todo lo acabado regresa a su origen remoto. Por encima del cambio y la marcha, más amplio y más libre, resuena aún tu preludio, oh Dios de la lira. No se ha reconocido el dolor, ni se ha aprendido el amor, y lo que nos aleja en la muerte no ha sido develado aún. Solo el canto sobre la tierra santifica y celebra. Un extraordinario soneto 19 del libro Los Sonetos Orfeos de Rainer Maria Rilke. Estamos celebrando con Otto Dörr, traductor de la poesía de Rilke, aquí en Desde el Jardín, el cumpleaños del poeta que nació hoy, un 4 de diciembre de 1875. A mí me impresiona aquí, Otto, en este soneto. Primero, bueno, nosotros vivimos un mundo vertiginoso de cambio, todo cambia, la vida es devenir, la vida es cambio, y nuestro mundo contemporáneo pareciera que el ritmo, la velocidad de los acontecimientos y los cambios son aún más vertiginosos. Bueno, y Rilke dice que a pesar de ese cambio, todo cambio como formas de nube, todo lo acabado regresa a su origen remoto. Y él pareciera que el origen lo identifica con la música o con el canto, y por eso que le habla al dios de la lira, que es Orfeo. Ese personaje que ya sabemos viajó al mundo de la muerte a rescatar a su amada con la lira, ¿no? Pero a mí lo que me encantaría comentar contigo es cuando dice: no se ha reconocido el dolor, ni se ha aprendido el amor,
y lo que nos aleja en la muerte. Es decir, da la impresión de que los temas más importantes del ser humano son el dolor, el sentido del dolor, el sentido del amor y el sentido de la muerte. No sabemos nada, ¿no? Nos vamos a ir de la vida sin tener un atisbo de qué es el sentido de esos tres: dolor, amor y muerte. ¿Qué es lo que...? Me da la impresión que la poesía entera de Rilke es la búsqueda de encontrarle sentido por lo menos a esos tres grandes temas humanos. Mira, a mí me pasó con ese poema cuando intenté interpretarlo, que me encontré con un texto de Heidegger sobre esos versos, ¿ah? Entonces me sentí absolutamente inhabilitado para intentar una aproximación. Y lo que hago ahí, en esa parte, es repetir lo que dice Heidegger. Si quieres lo leemos porque es demasiado impresionante lo que dice. Pero así en síntesis, ¿cuál sería la idea central? Mira, la idea central es que, bueno, él vuelve a repetir en el fondo que no hemos aprendido el verdadero sentido del amor, que no le hemos dado al dolor el valor más profundo. Nos habla Rilke en la 10ª elegía, dice: el dolor, nuestro follaje invernal y perenne. O sea, qué bonito. No nos va a abandonar nunca. Siempre vuelve sobre el tema del sufrimiento. Y luego la muerte es lo que, por un lado, le da sentido a la vida, porque ¿qué sentido tendría estar haciendo esta reunión contigo hoy día? Si fuéramos eternos. Sí, podríamos hacerla en 10.000 años más. Claro, exactamente. O sea, pero al mismo tiempo es la fuente de todo sufrimiento y de todo dolor, por esta contradicción original que yo te decía, esta paradoja de tener vocación de eternidad y saber que nos vamos a morir. Bueno, si fuéramos eternos, los sucesos serían sucesos, pero no acontecimientos. Un encuentro es un acontecimiento, por el hecho que somos finitos, ¿no? Así es. Entonces, el tema... el tema de la muerte es un tema que lo obsesiona desde el primer momento a él, y también el tema del amor y también el tema del dolor. Porque son los grandes temas humanos, no hay otros temas más importantes. Y el mundo moderno se ha ido alejando, ha ido negando el dolor a través de los antidepresivos, los analgésicos, los tranquilizantes. Se ha ido alejando el tema de la muerte. Ya no existe la ceremonia funeraria prácticamente. Ahora se crema a la gente, hace desaparecer. Todo se hace express. En el fondo express es no detenerse en cada uno de estos acontecimientos. Hay un tema también importante que es, no como tema, digamos, que es la presencia o la ausencia de Dios. Y ahí hay un poema en el libro de Horas que es bien impresionante sobre justamente Dios. Pero me parece que se me perdió. Pero bueno, en que dice Rilke que en el fondo, ¿qué harás tú, Dios, cuando yo muera? ¿No? Es como diciendo, uno dice al revés, ¿qué haría yo si Dios muriera? Pero le dice, ¿qué harás tú, Dios, cuando yo muera? ¿Cuál es el sentido que tú le ves a eso? ¿Y cuál es la relación de Rilke con Dios? Porque se han dicho muchas cosas, se han dicho que en realidad no creía en el Dios cristiano, que su Dios era otro, lo hemos conversado otras veces, pero ¿cómo lo ves tú, esa exclamación tan tremenda de Rilke sobre Dios? Aquí está, mira. ¿Qué harás, oh Dios, cuando yo muera? Yo soy tu jarro y si me quiebro, soy tu bebida y si me pudro, soy tu ropaje y tu tarea. Conmigo pierdes tu sentido. Después de mí no tienes casas donde te saluden palabras suaves, cálidas. De tus cansados pies cae la sandalia de terciopelo que soy yo. Tu manto inmenso te abandona. Esa mirada tuya que recibo en mi cara caliente como almohada, vendrá, me buscará por largo tiempo y a la puesta de sol se acostará en el regazo de unas hoscas piedras. ¿Qué harás, oh Dios? Yo tengo miedo, dice Rilke. Es impresionante, es impresionante. Bueno, yo creo que la idea de él es que Dios nos necesita a nosotros tanto como nosotros a Él. O sea que si Dios existe es porque existimos nosotros y viceversa. Es decir, no podría existir Dios sin haber imaginado o creado un ser como nosotros, que somos los que damos testimonio de la belleza de la naturaleza, pero también de su poder y de su amor. Nosotros somos los que, lo que lo dice una y otra vez, el carácter de testigos.
esa labor. Cuando se pregunta al principio de las elegías cuál es el sentido de la vida humana, poco a poco se va acercando y va llegando primero a través de la palabra, la obra de arte, hasta llegar a decir en la novena elegía que somos los que transformamos lo visible en invisible. Somos las abejas de lo invisible. Esa es muy bonita. Aquí en mi jardín hay muchas abejas y cuando yo veo las abejas me acuerdo de esa imagen de Rilke. Es decir, el hombre, como las abejas, viene a libar, a sacar esa azúcar, esa miel que tienen las flores para transformarla en miel en el fondo. Invisibilizar, habla de invisibilizar la tierra. ¿En qué sentido somos abejas de lo invisible? Seguro que decirlo en pocas palabras, Otto. Somos... la abeja es la que saca de la naturaleza elementos para producir el producto más dulce que puede existir, que es la miel, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a transformar el mundo visible, el mundo concreto, en invisible, es decir, espiritualizarlo, humanizarlo. Esa es la gran misión del ser humano. Transformarlo en verdadera miel espiritual, evidentemente. Otto, él habla también de un Dios fugitivo. Ese concepto es bien interesante, y es que dice, todo volverá a ser grande y tremendo, dice. Simples las tierras y rizadas el agua, los árboles inmensos, los muros muy pequeños, y no habrá iglesias ya que a Dios encierren, igual como se encierra un fugitivo. A mí me parece que eso es profético un poco también de lo que puede estar pasando hoy día, las crisis de las instituciones, los derrumbes, las crisis profundas de la iglesia, las grietas. Como decir, hay un Dios fugitivo que se resiste a ser enclaustrado. ¿Cómo lo ves tú, Otto? Sí, por un lado, pero por otro también la idea planteada por Hölderlin ciento y tantos años antes, ¿no? Que los dioses huyeron, se fueron, cuando abandonamos nosotros el pensar. Cuando el hombre se empezó a enajenar de distintas maneras, ya sea por lo económico o la visión tecnológica fundamentalmente. Hoy día la enajenación es total, ya todo es un artificio, incluso las relaciones interpersonales son a través de estos aparatos. Hay amores por internet. Yo he tenido una paciente que vino a quejarse que su marido la estaba engañando. ¿Y con quién? Con una señora de México. Había sorprendido diálogos amorosos. Qué chingada esa, ¿ya? Y otras, incluso encuentros sexuales de tipo virtual. En fin, eso es abandonar la naturaleza, abandonar el pensar, abandonar el centro de la existencia humana. Entonces, ante esta actitud humana, los dioses han ido, dice Hölderlin, ¿no? Es un poco el dios fugitivo de Rilke. Se ha retirado a esperar y no volverá hasta que nosotros, como dice Heidegger también, no volvamos a pensar. Hablamos de la relación de Rilke con la música y también es interesante escuchar un músico que tuvo una cierta relación con Rilke, el compositor Ferruccio Busoni. Él conoció también a clavecinistas, a pianistas, etcétera. Y cuando estaba ya muriéndose Rilke, muchos de ellos lo acompañaron. Y hay una música muy hermosa, un preludio de Ferruccio Busoni que voy a colocar en mi tocadiscos mientras seguimos celebrando el cumpleaños de Rainer Maria Rilke, y vamos a ir luego, Otto, a su obra fundamental, la más tremenda de todas, que son las Elegías del Duino, una obra tremenda, casi colosal. Así es. Diríamos una catedral de la poesía. Para muchos muy difícil, pero tú vas a ser el guía que nos vas a hacer entrar en esa obra monumental y misteriosa que son las Elegías del Duino.
¿Quién, si yo gritase, me oiría desde los coros de los ángeles? Y aun suponiendo que alguno de ellos me acogiera de pronto en su corazón, yo desaparecería ante su existencia más poderoso, porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, ese que todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque sereno desdeña el destruirnos. Todo ángel es terrible. Este es el comienzo impresionante de la primera elegía de Rainer Maria Rilke, y hay que decir que esta obra surgió de un modo repentino, inesperado. Estamos un 21 de enero de 1912, él estaba en el castillo del Duino, y la princesa de Thurn and Taxis, que fue una de las mujeres que lo acogió, relata cómo ocurrió el hecho. El poeta había recibido una carta de negocio esa mañana, Rilke, que lo incomodaba, esas cuentas que le llegan a uno de repente, o cuentas mal hechas, o deudas que uno no pensó que tenía que pagar. Tenía que contestar esa cuenta. Lucía el sol, soplaba un fuerte viento. El viento es un elemento fundamental en la poesía de Rilke. En este jardín se escucha harto el viento, Otto. Hay un viento maravilloso que viene en la cordillera a veces, ¿no? El mar estaba azul, y Rilke se paseaba por el recinto exterior del castillo, cerca de un acantilado, cuando de pronto es como si una voz lo llamara y le hiciera esta pregunta: ¿quién, si yo gritara, me oiría de entre los coros de los ángeles? La primera estrofa está prácticamente dedicada a un personaje fundamental en esta parte de la poesía de Rilke, que es el ángel. Pero que no tiene que ver con el ángel rubicundo, gordito, con cachetes colorados y así, ¿no? Del barroco. No, del barroco, ¿no? Un ángel. No. Este es un ángel, todo ángel es terrible. A ver, ¿cómo interpretar este comienzo? ¿Cómo lo ves tú? ¿En dónde nos coloca Rilke en este comienzo de esta tremendísima elegía? Mira, Rilke nació y fue educado católico y nunca dejó de serlo, ¿no? Pero en su poesía en general evita tratar directamente el tema de Dios. En todas las elegías aparece al final de la primera nomás mencionado. ¿Ya? Y entonces se plantea desde una perspectiva totalmente fuera de cualquier religión, desde esta perspectiva del hombre desamparado, con esta vocación de eternidad, y frente a estos seres que ya habrían cumplido la misión de transformar lo visible en invisible, y que serían puro espíritu, pura sabiduría, pura luz, que son los ángeles, estos ángeles de Rilke, ¿no? Que sean una especie de seres intermedios entre la divinidad única y nosotros, que también está representado al final en la 10ª elegía por las lamentaciones que le llama él a estas especies de ángeles que acompañan al joven muerto en el trayecto hacia el otro mundo. Entonces, él busca amparo, pero se da cuenta que estos seres son demasiado perfectos, demasiado inalcanzables, y por eso cree que nunca lo van a oír, y llega a decir, bueno, y si me oyeran, si me acogieran, yo no sería capaz de resistir esa belleza. Es un poco como la ceguera en la caverna de Platón, ¿no es cierto? De que estamos mirando sombras y si miráramos hacia atrás y viéramos la luz, la verdadera luz. La verdadera luz, quedamos ciegos, ¿no? Necesitamos ver este mundo indirectamente. Uh-huh. Ahora, a mí me recordó siempre ese comienzo, una escena de la famosa novela de Dostoyevsky, El príncipe idiota, el príncipe Myshkin, ¿no? Sí, claro, las novelas. Myshkin era epiléptico y lo mandan a Suiza a tratarse. Suiza en esa época tenía siempre los mejores médicos, los mejores tratamientos, y llega al lago de Lucerna, y se va a la colina y mira el lago, mira las montañas alrededor, y tiene una experiencia tan potente, estética, que no la puede resistir y tiene una crisis epiléptica, ¿no? O sea, la belleza, en cierto grado de belleza no se pueden resistir. Por eso Rilke dice, lo bello no es sino el comienzo de lo terrible. O sea, uno siempre dice que qué bonito, no es qué bonito, es qué bello, es la belleza con B mayúscula, esa que nos
nos sobrecoge, que y nos puede derrumbar también. O sea, no se puede tolerar tanta belleza. Entonces, un poco eso es lo que representa este ángel. Es un ser perfecto al cual nosotros quisiéramos recurrir, que nos acogiera en sus brazos, pero no podemos. Nosotros no logramos tolerar o no lograríamos tolerar ese nivel de belleza y de perfección. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tarea del hombre? ¿Para qué estamos aquí en la Tierra? Si no podemos acceder a esta dimensión tremenda espiritual, nos es vedada, este mundo angélico, y estamos todavía atrapados en lo que Rilke llama el mundo interpretado, ¿no? El mundo interpretado es el mundo... de la palabra. Claro, y es el mundo en que las cosas se convierten en cosas, digamos, objetos de nuestro conocimiento, ¿no? Ese sería el mundo interpretado, ¿no es cierto? Un mundo limitado, ¿no? Bueno, al contrario de lo abierto. Claro, Al contrario de lo abierto. de lo abierto, Porque Rilke habla de lo abierto. ¿Qué es lo que es lo abierto finalmente? es la dimensión total. Y esa dimensión solo acceden los niños, los animales, los ancianos, que se vuelven a parecer a los niños, y los amantes en ciertos momentos, cuando... No cualquier amante. No, parece. porque algunos se tapan en uno al otro la visión. Claro, porque además ahí ese amor es posesión, pero en cambio él habla del amor intransitivo. ¿Cuál es ese amor intransitivo? Él también habla del amor no logrado como amor incluso más perfecto que el amor logrado. O sea, el amor más perfecto es el no logrado. ¿Y No por qué logrado. es más perfecto el amor no logrado? Me supera, no sé. Yo creo que es porque tal vez es completamente gratuito, porque no Claro. consigue un resultado, no es eficaz, digamos. y no posee. Y no posee, no porque posee. fíjate que yo te decía, ¿para qué estamos aquí? Y hay un fragmento memorable, bellísimo, de la novela elegida, traducida por ti, Otto, que dice, estamos aquí tal vez para decir casa, puente, manantial, portón, cántaro, árbol frutal, ventana, o a lo más columna, torre, pero para decir, compréndelo, o para decir de una manera tal como las cosas mismas jamás pensaron ser en su intimidad. Y ahí vamos al tema de que tal vez la misión del hombre tiene mucho que ver con la palabra, Con la palabra. que es un tema precioso. Qué bonita esta idea de que las cosas jamás pensaron ser lo que son, Lo que son. una vez que las nombramos en su intimidad. Y nosotros logramos hacer aparecer ese ser. La de las rosa cosas. no sabe lo bella que es, Claro, hasta que es nombrada. hasta que es nombrada. A ver, hablemos un poco de la función de la palabra en la poesía de Rilke, Otto. Bueno, es como tú dices muy bien, en la novena elegía está ya está la respuesta prácticamente a todas las preguntas planteadas a lo largo de todas las otras. Ahí es donde el hombre ya encuentra su misión, la palabra y la transformación de la tierra en espíritu. Hay que pensar la dimensión en que se pone este hombre, la dimensión de lo abierto, de la totalidad absoluta. Esa totalidad incluye no solamente a los que viven, sino que también a los que murieron y a los que están por venir. Es la totalidad absoluta, y a Dios, por cierto. Es impresionante, o sea, Rilke nos saca desde nuestra perspectiva subjetiva, limitada, donde estamos viendo el mundo, como que nos saca hacia arriba y nos hace tener una especie panorámica Sí. para que nos asombremos en dónde estamos incluidos, que bueno, desde luego el cosmos mismo, ya Cosmos mismo, asombroso, claro. forma parte de él, ¿no? Entonces, y en esta misión, digamos, esta cosa maravillosa que es la palabra, tiene un rol fundamental. Hay otro gran poeta alemán que es contemporáneo de Rilke, que se llama Stefan George. No sé si tú has Stefan oído. George, claro que sí. Está muy poco traducido, si es que hay algo traducido. Yo tengo traducido un par de cosas de él, entre otras un poema que se llama La Palabra, justamente, y que termina diciendo, no hay cosa alguna allí donde falta la palabra. Claro. O sea, la palabra da el ser. Qué interesante y qué sentido tiene decirlo hoy en tiempos donde la palabra se está convirtiendo en balbuceo, donde el lenguaje está desintegrándose. Tú has hablado varias veces de eso. Sí. Y por lo tanto lo que perdemos ahí es parte de una misión esencial del humano, que es nombrar. Nombrar por primera vez. Y la poesía tal vez es nombrar por primera vez. En los últimos minutos que tenemos, Otto, pucha, yo habría hecho 2 programas enteros para celebrar a Reina María Rilke, que es lo mínimo que se merece, y en cadena nacional lo habría hecho. Es que el tema hay 2 cosas que te quiero preguntar. Una, hay una parte final de la primera elegía, me parece que es donde habla de los muertos, de los que se van temprano. Él tomó el tema de los jóvenes o de los niños que parten antes, ¿no? Y empieza a ver que lo extraño que es morir. Rilke dice aquí,
Por cierto que es extraño no habitar más la tierra, no seguir practicando las costumbres apenas aprendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es extraño el no seguir deseando los deseos. Es extraño ver ondear libre en el espacio todo lo que antes se amarró, ¿no? Y luego dice, a propósito de los que se fueron temprano, los jóvenes, que si hay un drama terrible en la muerte de alguien Infantil. prematuro, niño o joven, ¿no? Y hay tanta muerte, ¿no? Muerte infantil y muerte adolescente. Los adolescentes están hoy en un mundo de tremendo riesgo, ¿no? Tú lo sabes como psiquiatra, la depresión, el suicidio, el bullying, etc. La droga. La droga, etcétera, ¿no? Pero dice lo siguiente, Rilke, sobre los que se van antes. Dice, por último, ya no nos necesitan ellos, los que se fueron temprano. Suavemente uno se va desacostumbrando de lo terrenal, así como se emancipa con ternura de los pechos de la madre. Pero nosotros, que tenemos necesidad de tan grandes misterios, de los cuales, y desde la tristeza, surge a menudo una prosperidad bienaventurada, ¿podríamos existir sin ellos? Aquí lo mismo que decíamos antes de Dios, ¿va? No. Rilke te da vuelta a las cosas. Antes dice, Dios, tengo miedo de que yo deje de existir porque tú vas a Claro, sufrir. exactamente. Y ahora nos diría que en realidad ellos pueden existir sin nosotros los muertos. Pero nosotros no. A ver, ¿cómo lo lees tú? Mira, el tema de los niños muertos sí obsesionó prácticamente a Rilke, a pesar de que él lo vivió solo indirectamente, es decir, su hermana murió antes que él naciera. Él no conoció esta experiencia. Tuvo una sola hija que vivió hasta muy avanzada edad, su hija Ruth. Y sin embargo, con su absoluta genialidad, él captó que la experiencia de la muerte de un hijo era una experiencia insuperable, era superior a cualquier dolor. Y él decía, si la muerte de un niño no tiene sentido, entonces nada tiene sentido, ¿no? Y tú vas a ver la primera elegía, en la cuarta, en la séptima, siempre vuelve a aparecer el tema de la muerte infantil. Y en la primera elegía termina, bueno, y la última también, la última se trata justamente del viaje del adolescente al otro mundo. Y la primera elegía termina en esa forma memorable, cuando hace alusión al joven Lino, el creador de la música, que había sido asesinado por el torpe de Hércules, cuando Lino le reprochó no saber, en el mito, no entender bien la música, en fin. Entonces, él dice que el vacío mismo empezó a vibrar, ¿no? El vacío primigenio. Él coloca el origen, prácticamente el Big Bang está aludido ahí. Mira. El Big Bang lo une con la música, con el comienzo del universo y con la muerte infantil. Es una cuestión... Qué impresionante. Es impresionante. Y coloca la muerte infantil como del acontecimiento más profundo, más estremecedor, más definitivo, y que ahí surge la música y termina, que aún ahora nos ayuda, nos consuela. Y a propósito de la música, hay que decir que este programa es auspiciado por el Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Si quieres estudiar música, inscríbete en las audiciones del proceso Admisión 2019 entre el 3 y el 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Para más información ingresa a conservatorio.umayor.cl, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Y para irnos, pues nosotros nos vamos a quedar, yo te invito a que te quedes en mi jardín, tengo una cabaña, otros seguimos conversando toda la noche. No sé si te gusta tomar un buen vino, un whisky, Por lo cierto, que tú quieras. no, whisky no, vino. Hay mucho pájaro ahí. Rilke amaba los pájaros, yo creo que tenía una relación especial con los pájaros. Pájaro y las flores también. Y las flores, porque los pájaros parece que entienden el lenguaje del viento, que es lo abierto, el ámbito y el espacio. Quizás terminar, y voy a poner en mi tocadisco una música de Bach que parece que a Rilke le gustaba, una música en violín de Bach, terminar con este maravilloso poema que tal vez da una pista de dónde está el consuelo humano ante el dolor. ¿Dónde está el consuelo? Y dice él, Rilke, en los sonetos a Orfeo, el soneto 17, ¿dónde? ¿En qué jardines regados siempre alegremente? ¿En qué árboles? ¿De qué cálices de flores deshojadas con ternura maduran los extraños frutos del consuelo? Estos frutos deliciosos, de los cuales quizás uno encuentres en la hollada pradera de tu pobreza. O sea, el consuelo no está en cosas estrepitosas, gigantes, grandes, sino en la hollada, en tu pobreza, en tu precariedad. Ahí está el consuelo. En tu desamparo. En tu propio desamparo. Muchas gracias, Otto, por haber venido al jardín a celebrar conmigo a María Rilke. Y esas mismas estrofas
léete ese soneto en alemán, en directo para todo el país, en este 4 de diciembre en que celebramos el nacimiento de uno de los poetas más monumentales, más gigantes de la historia de la literatura, Rainer Maria Rilke. La invitación es ir a buscarlo, vencerle miedo a estos clásicos, a estos gigantes, donde están las respuestas y las preguntas. Un gran guía es Otto Dörr, tiene un libro estupendo que se llama La palabra y la música, editada por la Universidad Diego Portales, y hay una edición de la editorial Visor, o Visor de Madrid. Visor española, con... Esa se consigue por internet. Se puede conseguir por internet. Otto, despidámonos entonces en esta tarde con Rainer Maria Rilke en alemán. Démonos ese lujo, por favor. Wo, in welchen ihm selig bewässerten Gärten, an welchen Bäumen, aus welchen zärtlichen blätterten Blütenkelchen reifen die fremdartigen Früchte der Tröstung, diese köstlichen, deren du eine vielleicht in der zertretenen Wiese deine Anmut findest. Von einem zum anderen Male wunderst du dich über die Größe der Frucht, über ihr Heilsein, über die Sanftheit der Schale und das Siede Leichthin des Vogels dir nicht vorwegnahm und nicht die Eifersucht unter den Wurms. Gibt es denn Bäume von Engel beflogen und von verborgenen langsamen Gärten so seltsam gezogen, dass sie uns tragen, ohne uns zu gehören? Haben wir niemals vermocht, wir Schatten. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor.